los debates de control político más interesantes de los últimos años en Colombia, en particular sobre el tema de la empresa privada, de las empresas públicas y de la soberanía del Estado en las decisiones. Usted me lee toda esa lista de escándalos y a mí me parece que el libro quedó incompleto, senador Robledo, pues porque es que falta lo de Interbolsa, falta el aeropuerto de Palestina, en fin, yo no sé, ¿a eso va a dedicar las vacaciones? Y los Juegos Nacionales, ¿no? Ah, y los Juegos de Ibagué, los escenarios de no Ibagué, todo, que es su tierra. No alcanzan todas las vacaciones del mundo para tratar todos los temas de corrupción. Estos son, digamos, estos son 5 artículos sobre 5 debates que advierto, por supuesto, no agotan el tema. Y además son debates de los últimos años, no de los primeros años de mi presencia en el Congreso. Pero usted tiene toda la razón, eso... O sea, nadie agota ese tema y yo soy incapaz de entrarle al detalle a todas las cosas. Uno podría decir, senador Robledo, que lo que voy a leer acá en el prólogo, y mire cómo titula ya medio el prólogo, o por este primer capítulo, dice así, abro comillas, de hacerle trampa a la ley a incluir la trampa en la ley. Usted ya con eso se puede imaginar lo que viene después. Cuando se habla de incluir la trampa en la ley, es lo que nosotros llamamos aquí un traje a la medida, un traje hecho para que le quepa a alguien que tiene mucha plata y que mandó a hacer la ley. ¿Es lo peor que estamos viviendo en el país, senador Robledo, es el tema de la corrupción? Yo diría que es de una gravedad inaudita. O sea, esto, ¿se acuerdan la frase que hizo famosa Julio César Turbay Ayala, que dijo que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones? Evidentemente. Pues bueno, digamos que esto, si usamos esa figura, se salió lejísimos de las justas proporciones. O sea, ya estamos hablando de un grado de corrupción. Digamos que la corrupción es parte de la economía de mercado, parte de la vida de las sociedades. Pero cuando eso se sale de madre y se vaya a unas proporciones inauditas, empieza no a solo hacerle daño a la sociedad, sino a hacerla inviable, o sea, a destruirla literalmente, que es lo que está pasando en Colombia. O sea, titulando esta entrevista, hemos extrañado al presidente Turbay, Robledo. Pero es que usted lo dice, y además está muy ligado al título del libro, es no solo la corrupción, es la corrupción en el poder. Es decir, cuando ya se hacen leyes, cuando ya se hacen triquiñuelas, cuando ya la corrupción no está por ahí, sino que la corrupción incluso se busca es incluirla y legislar y crear todo el andamiaje jurídico para poder vivir en medio de la corrupción. Sí, permítame, Hassan, yo cuento una anécdota muy breve que está en el libro, que es la que me lleva a esta conclusión y a esa primera parte del libro que realmente es interesante que se mire. Todos sabemos que en el escándalo de Reficar lo que debía costar 4.000 billones costó 8.000 millones, o sea, el doble. Ahora, cuando entramos a investigar esto, en mi caso, pero además la Contraloría también, eso hay que reconocerlo así, descubrimos que el contrato con el que se hizo esa inmensa defraudación fue un contrato que se llama de costos reembolsables, que es el que más facilita la corrupción, pero ojo, sin interventoría. O sea, 8.000 millones de dólares sin interventoría en un contrato de costos reembolsables. Eso tuvo otra figura ahí, pero interventoría no ha dicho el Contralor. Y 2, en inglés. En inglés, hágame el favor, en inglés. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos eso en la oficina, decimos, pero esto es imposible. Y yo recordaba que eso no se puede hacer en la contratación pública, ninguna de las dos cosas. ¿Qué descubrimos? Que aquí se han creado unas leyes que permiten que la contratación pública se haga con las normas de la contratación privada, que son naturalmente más laxas y que abren troneras de este calibre. Esto es lo que yo digo, que se toman la ley para poder hacer cosas tan abusivas como estas que estoy mencionando. Aquí también se entregan cosas con un solo proponente, ¿no? Por ejemplo, también el caso se inventaron aquí una nueva palabra para el diccionario, las subastas de uno, sí. Y así entregaron Isagen, y eso es, dicen ellos, legal, y es probable que lo sea, pero sobre la base de que se han ido tomando la ley. El caso de la ley 100, lo he explicado también con detenimiento, lo mismo, no solo fue una ley de privatización, sino que la legislación se montó como si los dueños de las EPS fueran ángeles o arcángeles, o sea, gente absolutamente pura, perfecta e impoluta. O sea, aquí no se presume siquiera que el tipo otro pueda ser un ladrón, no, eso no se les pasa por la cabeza, sí, porque de pronto lo cogen, ¿no? Bueno, todo eso está en la normativa. Usted esto también lo basa en los debates de control político que ha hecho. Usted ha sido muy juicioso, usted se ha ido al Congreso y ha hecho las denuncias, ha convocado en los diferentes casos a los ministros a los cuales les corresponde las distintas carteras que tienen que manejar estos temas. De lo que sacó y reveló usted acá, mire, vuelvo a dar los nombres: Saludcop, Isagen,
el Metro y el Transmilenio de Bogotá, Reficar y la ley Urrutia, de esos, ¿cuál lo ha impactado más? ¿O cuál le ha dejado una sensación de decir, por Dios, esto no puede ser que este sea no el país del realismo mágico, sino el país del realismo trágico? No, realmente me cuesta trabajo, porque eso es como con los hijos, ¿no? Que eso no puede uno escoger con los hijos. Entonces, cada uno de estos debates los quiero mucho, entre otras cosas porque fue un trabajo inmenso de mi oficina. Y explico esto. Esta es una redacción periodística fácil de leer de esos debates. Ahora, al inicio del libro hay un enlace que lleva ya a los debates, porque este es un libro, digamos, pues sí, que busca facilitar la lectura. Pero están completos los debates. Y todos, cada uno a su manera, yo a ratos pienso, el cinismo de estos tipos, el descaro, la alcahuetería del Estado. Pero es que estamos en un país, ojo, donde el propio presidente de la República dice que el uso de la mermelada como manera de definir la contratación del Estado colombiano es lícito, es perfecto, no tiene nada de malo, no se presume nada negativo. Entonces un país así, pero no de ahora. Desde por lo menos la Constitución del Frente Nacional, yo explico ahí cómo este mar de corrupción en buena medida tiene que ver con la decisión del Frente Nacional de repartirse la marrana al 50%. Pero usted sabe que me impacta, Yamid, qué pena interrumpirlo porque yo sé que usted tiene varias preguntas también, y Azuri también, es senador Robledo. Usted lo he escuchado en distintas oportunidades. Usted dice, por ejemplo, el gobierno Uribe y el gobierno Santos, en lo único que se diferencian es en el tema de la paz, pero de resto en el modelo económico y todos son igualitos. Y yo le pregunto acá, honestamente, usted que ha visto estos escándalos, esto es un tema que viene desde lo más arriba. Esto es un tema de los ministerios, esto es un tema de escalafones medios, o esto realmente viene desde los escalafones más altos de poder en el país. A ver, yo diría esto, las responsabilidades penales y criminales y delictivas hay que individualizarlas y son individuales, yo en eso soy cuidadoso, sí, pero que en Colombia está el poder tomado por una lógica corrupta que se ha tomado todos los niveles y todos los gobiernos, creo que es estrictamente así. En el caso Reficar, por ejemplo, en el debate, y lo digo en el texto, aparece la pregunta porque los tiempos de ese negocio de Reficar se los reparten por igual entre la administración de Álvaro Uribe y la administración de Juan Manuel Santos. Entonces surge un poco la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cómo se reparte eso en proporción? Entonces yo dije, no, yo les adjudico 50-50, 50%, cada uno con sus responsabilidades políticas. Las penales, repito, eso es oficio de la Fiscalía, de la Contraloría, y ese es otro asunto. Pero políticamente hablando, se puede repartir por igual. Es que aquí tenemos un problema del modelo económico y social. Aquí tenemos un problema de clase política. Esto no es que uno u otro. O sea, el cuento de las manzanas podridas es una verdad a medias, porque sí, hay, repito, que individualizar, pero el marco político y económico en el cual funciona este país es el de ese nivel de corrupción, que es el que lo hace uno de los más corruptos del mundo, Hassan, del mundo, y lo digo también. Claro. Senador Robledo, a usted le gusta la poesía, y le voy a mencionar dos poemas que usted leyó en la Universidad Nacional en su juventud. Todo nos llega tarde, hasta la muerte, del poeta Julio Flores. Y usted seguramente también leyó al poeta Mario Benedetti, que decía: lento pero viene, el futuro se acerca despacio pero viene. En la justicia colombiana, los organismos de control, ¿qué? Todo nos llega tarde hasta la muerte, lento pero viene. ¿Dónde está la justicia colombiana? Eso ha sido un desastre. En el caso, por ejemplo, y lo hice en el último debate al respecto, yo he hecho como 4 debates sobre ese tema, en el caso de Saludcop, que es uno de los mayores escándalos de corrupción en Colombia, que se robados, se perdieron ya además, eso es un hecho, 1.4 billones de pesos de una condena de la Contraloría. Pues la alcahuetería de la justicia ha sido inmenso, exceptuando lo que ha hecho la Contraloría en su momento, lo que hizo la Superintendencia de Salud en el 2010 también, pero el papel de la Fiscalía ha sido absolutamente lamentable por razones que yo expliqué oportunamente que iban a suceder, porque es que aquí hay unas relaciones incestuosas que le permiten a los contratistas privados pasar a las esferas públicas en esa dichosa puerta giratoria o detestable puerta giratoria que conduce a todo, claro, por supuesto. Entonces, si una persona viene a hacer inmensos negocios con una empresa y recomendarle cómo defraudar al sector público, y esa persona después termina en la Fiscalía, ¿pero qué puede uno esperar de ahí? Yo ese reclamo lo hice en el Congreso oportunamente, dije, pero ¿cómo ponen a ese personaje en ese cargo? Por lo menos el conflicto de intereses es monstruoso. Entonces le dijeron, no, es que se declaran impedidos y no sé qué cuentos,
porque el otro es el subalterno del que se declaró impedido y es obvio que tiene que hacer lo que le diga su jefe. Doctor Enrique Robledo, con los buenos días, intentaré hacerle la pregunta más al arquitecto que al político, a ver si me va mejor. Aquí a media cuadra en este momento se están colando en Transmilenio. Y mi pregunta es, ¿por qué en Colombia, específicamente en nuestro país, lo público, la cosa pública, no tiene doliente? Sí, esa es una de nuestras tragedias. Y no solo no tiene doliente, sino que además tampoco tiene sanción pública. Usted menciona el caso Transmilenio, yo toco el caso Transmilenio aquí. Entonces, miren ustedes, esta es una ciudad a la que se le dijo que tenía que construírsele un metro hace unos años. Y el señor alcalde de ese momento, entonces dice, no se hace un metro, se hace un Transmilenio. Y eso nos crea un problema y un desastre técnico y de todos los tipos que tampoco tiene sanción. Y usted va y mira el personaje, tiene unas relaciones determinadas con un negocio que todos sabemos que tiene que ver con los buses. Entonces uno dice, pero así el país cómo puede funcionar. Y después lo reeligen de alcalde. Pero a mí sabe que me preocupa mucho lo que usted dijo hace unos minutos, es el tema de la mermelada. Y que eso prácticamente está no solo legalizado en el argot, sino en la manera de hacer las contrataciones, de hacer las convocatorias. Pero es que a mí me ha impresionado lo siguiente. Yo he conocido personas que han estado en su partido. No tienen nada que ver con usted, y se lo digo con el mayor respeto, pero han militado en su partido. Forman parte estructural del Polo Democrático, han denunciado abiertamente la mermelada y hoy forman parte del gobierno. Entonces, uno a veces se pregunta también y dice, y incluso dentro de las mismas estructuras de los partidos políticos, uno dice, senador Robledo, ¿será que hay una autocrítica real por parte incluso de la oposición frente a lo que significa estos actos de corrupción? ¿Cómo lo ve usted? Yo menciono el caso de Bogotá en la introducción, el que tiene que ver con el polo, y reitero mi solicitud de excusas al país. Lo he hecho varias veces. Y la vergüenza que siento por eso, y está dicho, pues era obvio que en esa introducción eso no podía dejar de estar, pero también digo una cosa. Bueno, nosotros nos creamos con la idea de no ser así, pero la verdad es que este país se ha corrompido tanto, Hassan, que ser honrado en Colombia se volvió una cosa de una dificultad espantosa, porque las acechanzas son absolutamente descomunales, y porque además es esto, esta es una sociedad que no castiga ni política ni socialmente a los corruptos. O sea, aquí entra al mejor salón de la más distinguida sociedad de Colombia un tipo que todo el mundo sabe que es un delincuente, puede que no esté en la cárcel. Se toman fotos con él, Mire usted, por ejemplo, lo que pasó cuando se estalló el escándalo de los papeles de Panamá. Esos son actos de corrupción escandalosos, y les echaron tierra en 15 días y todos lo justificaban con el cuento de que era el que el Estado no se gastaba bien la plata. Acuérdese que para poder sacar aquí al narcotráfico de ciertos círculos sociales de este país, se necesitó que vinieran desde afuera a decirles, bueno, oiga, pilas, ¿eso qué es? Esa relación incestuosa, ¿qué es? O sea, el país tiene un problema que está en el ADN de la política y de la sociedad colombiana, está la corrupción como una cosa, digamos, normal. Pero, senador, es que después de esa pregunta tan clara que le hizo Hassan, ¿no?, en relación con los integrantes del Polo Democrático que hacen parte del gobierno, es una pregunta, Hassan, no, muy clara. Es una pregunta clarísima. Y el senador responde diciendo que efectivamente ofrece excusas por eso que le avergüenza de su partido. Excúseme, usted sabe, senador, que no es con mala leche, pero es que su respuesta podría ser la misma que sacaría cualquier partido, así como el Polo dice, no, es que si Iván Moreno es corrupto, o si Samuel Moreno es corrupto, o si hubo carrusel de la contratación con una parte, con una administración que fue elegida a nombre del Polo, entonces pues es pues porque es del ADN y porque es del país. Lo mismo entonces no podrían decir en el Partido Liberal, en el Partido Conservador, en el Centro Democrático. No, excúseme, Yamil, no estoy excusando nada, estoy intentando hacer una explicación y diciendo una cosa que es una realidad. Sí, pero además también advierto, quien se haya corrompido en el Polo traiciona al Polo. O sea, eso no está en la actitud programática de esto, de lo que estoy hablando, pero además hay otra cosa, Yamil, no me van a callar con el cuento de lo que pasó en Bogotá. Porque es que aquí empieza entonces a moverse un asunto de que es que todos los políticos son iguales y todos los políticos son ladrones, y eso no es verdad, esa tesis no la acepto. Ni me van a silenciar con ese cuento, lo digo también en el prólogo. O sea, yo asumo las responsabilidades políticas que me quepan sobre eso, pero mi lucha contra la corrupción no me la van a cuestionar por eso que pasó, porque si no aquí terminamos en
el absurdo completo, y es que todo lo que tenemos que hacer es meternos en el mismo pantanero y quedarnos allí y simplemente no atrevernos a hablar que porque de pronto alguien nos dice cualquier cosa. No, que digan lo que quiera del senador Robledo. Yo doy la cara por mis actos y seguiré oponiéndome a la corrupción y persiguiéndola y denunciándola con el dedo acusador, porque en mi caso particular tengo cero rabo de paja. O sea, usted en Colombia, Yamil, podrá encontrar gente igual de honrada al senador Robledo, y mucha, casi toda diría yo, pero más honrada no consigue. Y entonces tengo toda la autoridad para referirme a este caso, porque lo otro sería el absurdo de que porque el rector de una universidad se robó una plata, todos los profesores y todos los estudiantes de esa universidad quedaron suyudice para siempre, o porque hay un ladrón entonces en Fusagasugá, entonces todos los de Fusagasugá. Y en eso, senador, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero voy a algo también que usted menciona, que yo creo que tiene una gran relevancia. Mire, estamos en medio de un proceso, y los medios de comunicación sí que lo hemos vivido por obvias razones, igual que todos los colombianos, donde la agenda informativa en los últimos años se ha centrado, digamos, en el proceso de paz, por la importancia que esto ha tenido. Y seguramente eso también, de alguna forma, ha servido como una cortina para que muchos escándalos de corrupción estén pasando por debajo, porque las investigaciones se hacen sobre los grandes temas y de pronto en otros temas que son de mediano estatus, pues están pasando por debajo. Uno se pregunta en este momento, y lo he leído a través de varios oyentes, un cuestionamiento, y dicen lo siguiente: ¿será que después de firmado el acuerdo de paz, será que realmente el siguiente paso que tiene que dar el país es una lucha abierta frente a la corrupción? ¿Y será que las FARC, integradas ya al ordenamiento de hacer política sin armas, estarán también permeadas de la corrupción, o terminarán sucumbiendo también en la mermelada y en los mismos actos típicos del arte de la política en Colombia? ¿Usted cómo ve eso? No, saber qué va a pasar ya a mí es bien complicado, pero hay una cosa que sí es esto, y aun cuando me salgo un poco del tema, una de las cosas más graves que está pasando con este debate eterno en relación con cómo salir de las FARC como organización ilegal, es que no nos van a dejar salir en esta ocasión tampoco. O sea, vamos para el 6º presidente de la República electo con ese mismo cuento. Y no es que esa no sea una cosa importante de tratar, el problema es que lo están usando como una cortina de humo para tapar todos los demás problemas del país. Entonces, por ejemplo, aquí ya se nos dijo, en el 2018 hay que escoger entre el candidato de la Unidad Nacional y el Centro Democrático. ¿Sí? Hay que escoger. Esas son las dos opciones. Y sobre el debate del proceso de paz, porque si se introdujeran los demás debates, pues quedarían involucrados los unos y los otros con todo tipo de responsabilidades. Y no solo Hassan, de la corrupción, no, el del modelo económico. Y la corrupción en Colombia es la del modelo económico, es la corrupción del neoliberalismo. O sea, eso de de introducir la trampa en la ley es el gran aporte del neoliberalismo a la corrupción nacional. O sea, esto es sofisticarlo a tal punto en que ya el robo sea legal, que es de lo que estoy hablando. Mire usted, por ejemplo, que el programa de las 100.000 viviendas gratis, la ley que se aprobó para eso, que no se necesitaba nueva ley, dice en 3 partes distintas, dice que todo se contratará con las normas de la contratación privada. ¿Eso qué quiere decir? Que los controles del Estado se van al piso. Yo le pregunté a la fiducia que manejó ese negocio en 5 ocasiones. Les pregunté, díganme cuántas casas han pagado. Y no se les dio la gana responderme. Una pregunta ¿No quieren responder? No responden porque somos empresa privada. Entonces manejan 4 billones de pesos de los recursos públicos en unos negocios que pueden ser bien sospechosos, en un programa que está lleno de mentiras. Y yo les pregunto simplemente, díganme cuántas casas han pagado, y se niegan a responderlo. Entonces, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Y eso está autorizado en la ley que aprobó el Congreso de Colombia. O sea, este es un tema bien complicado, y esto no es parte del debate de estas dos fuerzas que he mencionado, porque es que en este tipo de cosas, en esta concepción neoliberal de las cosas, del libre comercio, están perfectamente identificadas. Oiga, Yami, yo con el senador Robledo no solamente queremos hablar de este libro y de la corrupción. ¿A usted no le antoja preguntarle también cómo va esa precandidatura y todo lo que está pasando a través de internamente en el Polo? Porque ese es un tema bien apasionante también, ¿o no? Sí, pero antes de dirigirnos al Monte de Venus, me refiero al de Venus Albeiro Silva, dediquémonos a un capítulo de este tema de la corrupción que el senador Robledo conoce muy bien, y esta pregunta, senador, le pido que le ponga un poquito de corazón a esta situación.
Usted fue uno de los grandes impulsores del debate de agroingreso seguro en el Congreso de la República, a las que usted denominó irregularidades por una mala política de asignación de subsidios, ¿verdad? Usted, cuando ve hoy a Andrés Felipe Arias sometido a un proceso de extradición, a una condena de 17 años, y ve ese doble rasero de la justicia, 17 años y pedido de extradición para un exministro de Estado que cometió unos delitos según la Corte, que hizo una mala política según usted, y por el otro lado una justicia transicional para unos guerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad y que no pagarían más de 8 años. Con el corazón, ¿usted cómo ve eso? A ver, sobre eso digamos esto. Yo fui el que hice el principal debate del caso de agroingreso seguro. Y en ese debate demostré hasta la saciedad la inconveniencia de esa política. O sea, que es una política terriblemente equivocada, una política de concentración de la riqueza, de favorecimientos a unas cuantas personas muy poderosas, etcétera, etcétera. No voy a repetir esa historia. Y en relación con si se violaba o no la ley, porque son cosas distintas, o sea, usted puede tener una política inconveniente y violar o no violar la ley. En relación con la violación de la ley, de ese caso yo dije, yo veo aquí algo que tengo la idea de que es violación de la ley, pero bueno, yo no soy abogado ni los contratos de control político son contratos y usted lo hacía como congresista. Sí, exacto. Entonces yo dije, bueno, y que las autoridades respectivas tomen las decisiones legales que consideren pertinentes. Cuando eso pasó a la Fiscalía y a la Procuraduría, etcétera, digamos que yo un poco... digamos, ya eso no, o sea, eso ya no es de mi competencia, porque esos son temas bien delicados, que yo soy de los que creo que en eso se debe permitir que la justicia actúe. Bueno, y tomaron la decisión que tomaron, y uno puede o no compartirla, yo no me he puesto a hacer ese análisis, pero esa fue la decisión que tomaron. Bueno, con esa pena que está dada. El caso de las FARC, eso es otra historia, o sea, no se pueden comparar papayas con aguacates, porque aquí lo que se está hablando es de un proceso de paz, en el que la sociedad colombiana decide darle una solución especial a un caso absolutamente especial. O sea, la justicia ordinaria fue incapaz de resolver ese problema de esos 50 años de lucha armada. Entonces, nos estamos inventando una solución distinta para el caso. Un mecanismo nuevo. Un mecanismo especial para una situación que es especial, pero no es nuevo. Digamos, a nivel global, el juicio de Nuremberg, que juzgó a los jerarcas nazis después de la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo 40 millones de muertos, fue una de las primeras formas de justicia transicional. Y se escribieron libros enteros en contra de esa justicia. Y el Tribunal de Tokio, que ni siquiera juzgó al Hitler del Japón, que fue el señor, el emperador Hirohito, también es parte de eso. Entonces, digamos que comparar una cosa con la otra, pues sí, eso se puede hacer y es efectista, pero son cosas de calidad y de categoría diferente. Bueno, ¿y cómo va lo suyo en el Polo? ¿Cómo va esa aspiración presidencial? Yo le escribí una carta al Polo, Hassan, pidiéndole que se iniciara el proceso para decidir la política del Polo para el 2018. La política primero frente a si, ¿qué va a ser el Polo? ¿Vamos a tener candidato propio? ¿No vamos a tener? ¿Nos vamos a mantener siendo un partido ni, es decir, ni de la Unidad Nacional ni del Centro Democrático? ¿Un partido de la oposición? Sí, exacto. O sea, sí. La política, ¿qué somos? ¿O no les vamos a entregar a Santos, etcétera? Como hay gente que lo está proponiendo. Bueno, eso es lo primero que hay que resolver. Y dentro de eso les dije, resolvamos además, o empecemos a resolver quién será el candidato del Polo, si esa es la decisión que toma el Polo. Entonces, estamos por hacer en estos días un par de eventos del Polo, una Junta Nacional y un Congreso que se espera debe tomar las decisiones. Pero usted sabe que usted dentro del Polo es una de las figuras que está, y esta palabra no la vaya a tomar en el sentido que la estoy diciendo, sino usted está, su destino es llegar ahí, por una razón, tiene todo el perfil, tiene todo el apoyo, la credibilidad, el respaldo popular para ser una figura que el mismo partido en algún momento diga, este es nuestro candidato presidencial. Pero hay unos que seguramente quieren ver a otro, y eso es normal dentro de los partidos, sí, porque son discusiones internas. Pero lo primero es resolver la política. Entonces va a haber una discusión, o se está dando en el Polo. El Polo va a ser un partido autónomo, independiente, como el que creamos con Carlos Gaviria, o se va a volver un apéndice del doctor Juan Manuel Santos y de la táctica que lancen en la Casa de Nariño. Ese es el debate. Ahora, si el debate se resuelve, como yo creo que va a suceder, porque ahí están las mayorías, por la vía de que el Polo no pierde su carácter, empieza otra discusión. Bueno, ¿quién sería el vocero del Polo dentro de eso? Y bueno, ya veremos si aparecen otros nombres y el Polo tiene una manera de tramitar estas cosas para tomar decisión. Y sáqueme de una duda, antes de despedirlo. ¿Cómo ve a las FARC en el Congreso? Y se lo pregunto por una razón de peso. Ustedes son un partido donde yo veo nombres
veo nombres de personas que se la han luchado con un ideario democrático en posiciones a veces muy adversas de hacer la oposición solitos, pero con argumentos, con una izquierda sustentada en temas económicos, en temas políticos, que jamás se han alzado en armas, que han sido juiciosos a la hora de defender la vía democrática. ¿Cómo ven el futuro de las FARC en el Congreso y de la izquierda después de terminado el proceso de paz? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, digamos esto, Hassan. Bueno, ¿cómo va a ser la actuación de las FARC dentro del Congreso? No, en este momento yo creo que nadie puede saberlo, entre otras cosas, porque nadie sabe en qué están pensando con precisión. O ya, por ejemplo, su jefe, el señor Timochenko, planteó en estos días que ellos aspiran un proyecto de transición nacional, y hasta donde decían gobierno de transición, que es de un gobierno de transición nacional en el que ellos aspiran a estar, y hasta donde se entiende es con las fuerzas de la unidad nacional. Entonces, dependiendo de lo que termine pasando ahí, pues eso, digamos, va a modelar de base cuál va a ser su actitud en el Senado y en la Cámara. Ahora, también digamos esto, ese es un medio bien complicado, usted bien lo sabe, ese es un medio ultra difícil para cualquiera, abrirse un espacio allí, ganarse una respetabilidad, etcétera, es una cosa bien complicada. Pero sobre todo me interesa decir esto porque sobre esto hay confusión. No quedan mandando las FARC en el Congreso de Colombia, eso es una cosa que se dice, pero eso no es cierto. Ellos van a tener menos del 4% de las curules, y nadie con el 4% de las curules manda en el Congreso de Colombia. Entonces, bueno, esas son las realidades a las que se tendrán que ver sometidos, y bueno, y está empezando una discusión que la planteo, ¿no? Ya la planteé el martes en el Congreso, y es que nosotros estamos en la idea de que las FARC deben estar en el Congreso, y en eso no lo objetamos, y se les da a asignar unas curules, pero sí se está empezando una discusión si esas curules que se les van a dar a ellos son curules de más o a costa de quienes estamos. Ese es un debate interesante. A costa de ustedes. Bueno, porque por supuesto que eso afecta con más fuerza el voto de opinión. O sea, un jerarca del clientelismo no le quitan un voto, pues, ni con la policía, ¿cierto? Pero a quienes hacemos política a punta de echar ideas y cuentos y cosas, pues esto es difícil. Entonces, se está abriendo una discusión. Yo creo que bienvenidos a la... Pues es de las discusiones más interesantes. No, pero en este claro momento. que sí, porque sería lamentable, sí, que con el ingreso de las FARC al Congreso, y eso no lo pongo en duda, no lo tengo en discusión, el Polo no tiene esos problemas, eso terminará dándose a costa de sacar del Congreso a otros sectores, y estoy hablando Polo, Verdes, Mira, Maíz, que estamos ahí casi que de milagro, porque es que entrar al Congreso de Colombia es muy difícil. Quienes han llegado al Congreso sin estar alzados en armas, quienes han llegado al Congreso luchándole en la calle, buscando los votos, haciendo la campaña, en oposición, muchas veces sin un estatuto de la oposición, sin un montón de cosas, y que les ha tocado durísimo. Y sin caletas. Exacto, y sin caletas del narcotráfico, ni del secuestro, ni de la extorsión. Entonces, ¿se imagina los dineros de las ñoñomanías versus los dineros de las caletas? Bueno, pues es que esa es la discusión, Yamid, es no solamente a dónde van a llegar, sino cómo van a llegar. Y por eso que plantea aquí el senador Robledo es de vital importancia discutirlo. ¿Van a llegar a costa de quién? Y si es a costa de quién, de la izquierda que ha estado en este país luchándose un espacio de manera abierta y democrática por la vía institucional, porque ese debate también me parece que hay que darlo. Yamid, usted está en Medellín, pero el senador Robledo le trajo regalo. Hombre, pues yo le agradezco mucho el libro, que si por favor me lo deja autografiado, porque yo infortunadamente no podré estar esta noche en la librería Lerner. No, Yamid, pero es que además le traigo otro libro. Es que se acuerda que la última vez que nos vimos me contó Arquitectura de Varek. Que usted era de los que recorría el país. No, él es que lo hace. Él le decimos el Waze. Usted se monta con él en cualquier carretera y él inmediatamente le da la ruta, le dice el destino. Aunque fuera de micrófonos me dicen el profesor Yarumo. Listo. Entonces le traje un par de textos, pero sobre todo uno que se llama, que es un libro que publiqué en estos días, que se llama La arquitectura campesina del Bareque en Caldas, el caso de Pueblo Rico, un caserío muy bonito, y yo creo que va a disfrutar esto, y sobre todo le va a poder sacar más jugo a sus viajes por las zonas, digamos, del antiguo Caldas, del norte del Valle, del sur de Antioquia. Le va a sacar más jugo porque esto es que él me lo dijo, esto es, Yamid, una cosa que
que le permite, claro, uno entre más conoce un tema más lo disfruta y esto, entonces con mucho gusto Yo aquí se los guardo, Yamit, usted regresa y yo se los entrego personalmente. Dios le pague, decimos en mi tierra, y obviamente los oyentes podrán acompañar al senador Robledo esta noche, jueves 1 de diciembre, en uno de mis sitios favoritos en Bogotá, la librería Lerner. Va a estar ahí conversando con su copartidario Aurelio Suárez sobre la corrupción en el poder, el nuevo libro de Jorge Enrique Robledo, sello Aguilar. Senador Jorge Enrique Robledo, como siempre, un placer, un gusto compartir con usted estos minutos con nuestros oyentes y gracias por venir a la cabina de la FM. A ustedes, Hassan, mil gracias, a toda su mesa aquí de trabajo y a Yamil mis saludos y a sus oyentes, por supuesto. 8:55 de la mañana.